¿O cómo fue su primer acercamiento? Mi abuela tocaba el piano, mi papá, aunque era médico, también tocaba el piano, mi mamá era muy aficionada a la ópera, pero él hizo una orquesta que era una orquesta de verano. En esa época no existía la orquesta de minería. Era el equivalente de la orquesta de minería, la orquesta del Iste. Juntaba a los mejores músicos de las orquestas de la Ciudad de México y de Toluca también, y hacía una temporada de primavera y una temporada de verano, y me dijo, pues tú quieres ser bibliotecario, te puedo dar esa chamba. Yo no era alguien que trabajara en equipo, o sea, siempre era como de, si voy a hacer algo en la escuela, solo, siempre prefería hacerlo solo, me desesperaba el equipo. Y yo creo que ya, en primer lugar, como dije antes, hay buena música y mala música, ¿no? Y yo creo que se puede llegar a las cumbres más altas a través de cualquier estilo. Bueno, ¿qué tal, amigos? Estamos en un nuevo capítulo del podcast Nota a Nota, a tiempo y a contratiempo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, director de orquesta, guitarrista y actualmente el director cultural, se podría decir, del programa juvenil de coros y orquestas, el maestro Ariel Hinojosa Salicrup. Maestro, mucho gusto, qué bueno que me dio el tiempo de poder estar aquí. Quisiera comenzar preguntándole qué fue lo que lo motivó a estudiar música. Qué buena pregunta. Desde muy joven me di cuenta de que la música era importante para mí, que tocaba partes de mí a donde no había otro medio para llegar, que despertaba emociones, sensaciones, vivencias muy profundas y muy intensas que solamente a través de la música se podían despertar y poner en contacto con el resto de mí. Y entonces eso fue lo que me hizo pensar que valía la pena dedicarle a eso el resto de mi vida. Eso me da a entender que su acercamiento entonces fue directamente con una orquesta, ¿o cómo fue su primer acercamiento? ¿Cómo se dio cuenta de eso mismo? Bueno, música siempre estuvo en mi vida presente de muchas maneras. Estuvo en mi familia desde que yo era niño. Creo que eso fue algo fortuito, pero en lo que puedo decir que soy muy afortunado. Mi abuela tocaba el piano, mi papá, aunque era médico, también tocaba el piano, tenía una buena colección de discos, mi mamá era muy aficionada a la ópera, entonces desde muy joven me llevaban a Bellas Artes, a diferentes conciertos, y la música siempre estuvo en mi vida. Pero recuerdo algún momento en mi adolescencia muy temprana, en donde un compañero, en un viaje que hicimos por ahí cerca de la Ciudad de México, tomó una guitarra y empezó a tocarla, y tuve un sentimiento que no puedo describir, pero un sentimiento tan profundo y tan intenso al tener el instrumento frente a mí y al estar sonando, que dije, esto nunca lo había sentido, ni siquiera yendo a Bellas Artes y escuchando a la Sinfónica Nacional con Eduardo Mata. Surgió de la proximidad con el instrumento en manos de alguien, cuando yo dije, no sé qué está pasando, pero aquí hay una magia. ¿Y fue por eso mismo que escogió la guitarra como su instrumento principal? Sí, porque ese sentimiento en especial nunca lo había tenido. En el conservatorio estudié unos años de flauta, estudié unos años de cello también. Pues había un piano en mi casa, entonces siempre tuve clases de piano, pero la guitarra siempre ha sido un instrumento muy, muy especial para mí. Ok, ¿y en algún momento no pensó como en cambiar de instrumento o hacer un doble? Pues como digo, en el conservatorio yo tenía un maestro en una academia de guitarra fuera del conservatorio, y entonces cuando ya decidí inscribirme en el conservatorio quise hacer una cosa más formal. Primero empecé con la flauta, me di cuenta de que realmente no era tanto lo mío, que las cuerdas eran más cercanas, y entonces fue cuando ya estuve con el cello varios años, hasta que me di cuenta de que pues nunca sería lo mismo que la guitarra. Entonces, después de haber estudiado ya varios años en el conservatorio aquí en México, me fui a España y ahí terminé mi carrera, pero ya en especialidad de guitarra. Estuvo en la escuela de Alicante, tengo entendido, ¿no? En el conservatorio de Alicante, que ahora lleva el nombre de mi maestro. Que ¿Es Óscar Esplata? Bueno, el conservatorio es Óscar Esplá, sí. Ok, es Óscar Esplá. Y mi maestro es José Tomás. Él también le da nombre a una parte del conservatorio,
Okay. o no sé si ya le cambiaron el nombre. Cuando yo estudié ahí, era Conservatorio Óscar Esplá, Okay. es cierto. Y ahora que el año pasado tuve la posibilidad de ir a Alicante y ya se llama José Tomás. Óscar Esplá es un compositor importantísimo de esa región de España que se llama la región levantina, la cultura valenciana, que es parecida a la cultura catalana, y bueno, tiene grandísimas composiciones orquestales y tiene una sonata muy importante para guitarra. Ah, ok. Y bueno, usted estudió guitarra clásica, tengo entendido. Sí. Pero en algún momento no le llamó la atención lo bohemio, como se puede decir, sí, pues sí, lo bohemio, o sea, como lo romanticón. Sí, por supuesto. Yo antes de entrar al conservatorio y antes de tener mis clases en una academia de guitarra llamada clásica, bueno, como todos ahí cuando estaba en la secundaria y en la prepa, por ahí me prestaron una guitarra eléctrica y ahí tocábamos las canciones de los Rolling Stones y de los Beatles y hacemos nuestros covers, ¿verdad? Y luego estuve estudiando un tiempo también en algo que en esa época estaba muy de moda, que eran las famosas peñas. Y yo estuve en la peña de los folcloristas, que estaba ahí a una cuadra del Parque Hundido, atrás de donde está ahora la Yamaha, la tienda de instrumentos Yamaha, y en la calle de atrás, ahí era la peña de los folcloristas, y tuve un magnífico maestro de guitarra que sigue siendo mi amigo, y me lo encuentro por ahí de vez en cuando, que es Gerardo Tamés, el compositor de Aires de Son. Él fue mi primer maestro de guitarra. Fíjese. Y también tomé un poco de clases de quena por ahí, etcétera, pero fundamentalmente estuve con él. Entonces ahí andaba con mis guaraches y mi poncho, ¿verdad? Tocando los guaynos sudamericanos, y eso fue una parte muy importante de mi vida, por supuesto. ¿Y alguna vez dedicó alguna cancioncita, algo así, a alguna quedante? Pues ahí lo que hacíamos era que cada semana Gerardo nos enseñaba algo diferente. Ok. Entonces decía, ahora vamos a aprender el ritmo de samba argentina, que es la que canta Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, y ahí va la Samba de la Esperanza, toda la semana estudiando, y agarra la guitarra. Y luego ya empezó a variar y luego dijo, ahora vamos a aprender un son cubano, cuando llegaré al bohío, y luego hicimos un pequeño grupo con amigos, y entonces además decía, pues ahora tú vas a agarrar el contrabajo, y eran partes muy básicas, muy elementales, Okay. ¿no? Pero, y ahora la semana que entra tú vas a tocar el charango o vas a tocar el bombo, y era muy divertido, pero eran siempre las canciones que él nos iba a enseñar. Ok. No, pues eso me es curioso porque yo pensé que su carrera sí era completamente casi lo clásico. No, yo, como dicen por ahí, pienso que hay dos tipos de música, la buena y la mala. Ok. Y hay buenos y malos músicos en todos los aspectos. Una persona como Agustín Lara puede ser absolutamente genial y no tiene por qué ser menos que cualquier otra persona. Respeto muchísimo a quien ustedes han conocido bien aquí, que es a Héctor Infanzón. Sí. Es un gran jazzista con una increíble formación y está en los más altos niveles de la producción musical. Entonces, pues no, nada más hay buenos y malos. Sí, bueno, de hecho yo nunca pensé en conocer a un compositor de la altura de Héctor, porque, pues no, la verdad es que yo dije, no, yo no creo llegar a conocer a personas tan grandes, y me tocó la fortuna cuando fue, antes de pandemia, cuando hicimos un viaje a Nayarit, si no mal recuerdo, fue cuando me tocó conocer al maestro Héctor Infanzón. Fuimos a Oaxaca, al Festival de las Culturas Mayas. Sí, el de las culturas mayas, sí. Fue en Yucatán, perdón. No, sí, por eso dije, sí, justamente fue donde yo me acordé y sí de tener por ahí la foto en Facebook, ¿no? Pero sí fue donde ahí me dio la oportunidad de conocerlo gracias al programa, porque si no, de otra manera creo que no lo hubiera conocido. Y ahí tenemos el mejor ejemplo de que a veces, o casi siempre, yo diría que casi siempre, los más grandes artistas son los más sencillos. Sí. Porque él es una gente tan humana, tan sensible y tan sencilla, tan fácil de aproximarse a él. Sí, la verdad. Y se hace muy cercano al... Realmente no hay diferencia entre un estudiante y él. O sea, él nos trata completamente por igual. Exacto. Y ahí es otra dimensión de su grandeza. Sí. Podemos darnos cuenta de lo grande que es realmente. Sí, y bueno, ¿y cuándo le llamó la atención entonces ser director de orquesta? Bueno, yo
tengo una historia en la cual he sido afortunado en muchas cosas. Después de que regresé de España, de Alicante, fue más o menos en 1985, después del terremoto. Eh, Muy pronto salió una convocatoria para una plaza de maestro de guitarra del conservatorio y por suerte había 2 plazas en concurso y gané una de ellas. Entonces ya me veía dando clases allá en el conservatorio donde yo había estudiado, lo cual fue una gran fortuna, pero eran nada más unas horas y tenía algunos alumnos particulares y daba clases en una institución que aparentemente no tiene nada que ver con música, que es el ISSSTE. Pero en el ISSSTE había un programa cultural muy importante en los años 80, a mediados de los años 80. Creo que aún sigue, pero no tiene la fuerza que posiblemente tendría si tuviera más propaganda o algo. Porque sí, creo que algunos de mis compañeros sí siguen ahí. Sí, yo ahí también llegué a dar clases de guitarra en talleres, ¿no? Así como de una manera también más informal. Y estaba al frente de la parte musical el maestro Fernando Lozano. Y pues yo le fui a pedir trabajo y me dijo, mira, de guitarrista no tengo nada. Bueno, me dio unas clases, ¿verdad? Unas cuantas clases ahí, unas poquitas, pero él hizo una orquesta que era una orquesta de verano. En esa época no existía la orquesta de minería. Era el equivalente de la orquesta de minería a la orquesta del ISSSTE. Juntaba a los mejores músicos de las orquestas de la Ciudad de México y de Toluca también, y hacía una temporada de primavera y una temporada de verano, y me dijo, pues tú quieres ser bibliotecario, te puedo dar esa chamba. Entonces ahí empecé a ser bibliotecario y me la pasaba fotocopiando música y me empezó a llamar mucho la atención ver toda esa música pasando por mis manos y pues claro, los ensayos eran largos, yo estaba ahí sentado, tenía al alcance la partitura del director, entonces me llamó mucho la atención ese mundo tan comunitario, tan social, tan diferente de la soledad del guitarrista, que ahí fue donde me empecé a aproximar a eso. Ahí empecé pues como en esa época, como en 85, 86, y en 89 me dijo, pues ¿qué crees? Que ya nos corrieron, ya nos quedamos sin trabajo, pero ya tengo chamba, ya tengo chamba. Me encargaron de hacer un programa, que es el programa de orquestas juveniles de México, a nivel nacional. Entonces, pues tú vas a ser bibliotecario si quieres. Entonces yo empecé en las orquestas juveniles como bibliotecario de todo el país. Me tocaba fotocopiar música, lo cual por supuesto es altamente ilegal y no sé si moralmente reprobable, pero en nuestras condiciones económicas no podemos comprar sets originales. Sí, claro. Todos, ¿no? Entonces yo hacía paquetes de música, los mandaba a todo el país y se hizo un primer encuentro de orquestas juveniles nacionales, en donde empezamos a batir récord Guinness de la orquesta más grande del mundo, y también se empezaron a hacer encuentros de directores, que los primeros fueron en Veracruz. Entonces yo vi cómo pasaba toda esa música por mis manos y yo no hacía nada con ella más que repartirla, y vi que algunos de mis compañeros pues eran directores de las orquestas juveniles en la Ciudad de México, y yo dije, pero si eran mis compañeros del conservatorio, y además este es trompetista y este otro pues es pianista, y ahora ¿por qué yo no? Sí, claro. Entonces le pedí permiso al maestro Lozano para asistir al que fue el segundo encuentro de orquestas juveniles en Veracruz, y llegué ahí sin saber nada, y el primer día me dijeron, a ver, Ariel Hinojosa, pasa al frente a dirigir la danza húngara de Brahms. Yo ahí hice mi oso como pude, ¿verdad? Por supuesto, sin dar mucho pie con bola. Digo, porque pues, nosotros como instrumentistas ya de orquesta, pues mínimo los vemos a ustedes y tenemos medio la idea, sí. Pero como guitarristas más... No, bueno, ahí hice lo que pude, ¿verdad? Pero había una actitud muy positiva de la orquesta, de los compañeros, y entonces ahí empecé a tomar las clases. Estaba el maestro Lozano, estaba Ismael Campos, descansa en paz, él era el director de la orquesta de Cuauhtémoc, el maestro Arturo Quesadas, que dirige la orquesta de Venustiano Carranza, Próspero Reyes, varios, y ahí empecé yo a ver cómo se marca el compás, cómo se hace, etcétera. Estuve muy entusiasmado, estudiando mañana, tarde y noche, me lo tomé muy en serio. Ahí era muy fácil irse a los portales, echar unas cervezas, pero pues sí, claro. En la noche me ponía a estudiar, y al final me seleccionaron para dirigir una pieza muy sencilla, un arreglo muy sencillo en el concierto de clausura del curso. Eso me motivó muchísimo, y unos días después, no pasaron muchas semanas regresando del encuentro de directores de orquesta, que me llamó el maestro Fernando Lozano y me dijo, pues ¿qué crees? Que el maestro Próspero Reyes renuncia
deja la orquesta de Venustiano Carranza. Él estuvo en el curso de Veracruz y él te propone para que tú dirijas la orquesta juvenil de Venustiano Carranza. Y yo dije, wow, ¿no? Eso es prácticamente un honor. Entonces dije, qué bien, pero esto no puede ser tampoco así nada más. Entonces, ya siendo maestro del conservatorio de varios años, en esa época estaba la carrera de director de orquesta en el conservatorio todavía. Entonces me metí como oyente a la clase del maestro Guillermo Salvador y estuve ahí como 4 años, todas las semanas con el resto de los compañeros tomando clases de dirección de orquesta. Nunca me preocupó llevar un registro formal, estar inscrito o sacar un título, porque pues yo ya era maestro del conservatorio. Claro. Y lo que me importaba era aprender. Pero pues esa fue una parte, y la otra parte de estar en todos los cursos posibles, en todos los encuentros posibles. Y así fue como terminé, pues, dirigiendo orquestas juveniles. Y ahorita pues, es el director, se puede decir como que pues, es el más de los directores, ¿no? Del programa, porque pues, usted es el que gestiona, usted es el que... Bueno, a mí me toca la parte, digamos, de liderazgo, ¿verdad? Y claro, la parte administrativa, pero yo tengo un enorme respeto y estoy orgullosísimo de los maestros que tenemos en nuestro equipo de trabajo. Y yo no me siento ni más ni menos que ninguno de ellos, por supuesto. O sea, hay gente aquí de verdad de mucha calidad, y para mí es un privilegio y un orgullo, pues, ser su servidor, porque soy su servidor. No, yo le tengo a usted mucho respeto, mucho cariño también por eso mismo, y realmente también porque lo mismo que sucede con los grandes músicos, usted es una persona a la que se puede acceder de manera fácil. La verdad, el equipo de los mismos directores también, afortunadamente, creo que, bueno, no sé, creo que se integraron apenas 2 nuevos directores que yo no ubico completamente porque ya tiene rato que yo salí, pero de ahí en fuera todos los que conocí, la verdad es muy buenas personas. En especial, por ejemplo, y usted sabe, ¿no? El maestro Oliver, conmigo tenemos hasta una relación ya mucha amistad. Sí, son todos gente increíble. Y ahí ha habido un giro muy importante, porque ya esos últimos 2 directores son alumnos del maestro Gonzalo Romeu, de aquí de la Escuela Vida y Movimiento. Uno de ellos ya se graduó, el otro está a punto de graduar. Bueno, Oliver también estudió aquí. Sí. Son 3 con él ya. Entonces ya hay además de una profesionalización ya muy formal, muy seria en nuestros directores de orquesta, un vínculo importante con la Escuela Vida y Movimiento, que creo que es un giro importante en el proyecto. Y, por ejemplo, y algo que me queda en duda, ¿por qué el programa terminó quedándose aquí en la Escuela de Lolín? Bueno, es una historia muy larga, pero como ya dije, era a nivel nacional con el maestro Fernando Lozano, y él dirigía una asociación civil que gestionaba el programa a nivel nacional. Simultáneamente él llegó a ser aquí director de la Filarmónica de la Ciudad de México por segunda vez y director del Centro Cultural Olindio Listli. Y en ese momento hubo un problema político y él tuvo que salir de los cargos. Y al mismo tiempo se dio la separación, o al poco tiempo después, de la Ciudad de México como Distrito Federal, porque antes era un distrito federal. Entonces pasó a ser ya un estado más de la República, como el resto de los estados de la República. Se llama Ciudad de México, pero es un estado con su propia Cámara de Representantes, con su propio jefe de gobierno, con un cambio de estatuto, y entonces ya las orquestas que antes dependían de la asociación directamente pasaron a ser parte de del gobierno de la Ciudad de México. Y como pues aquí teníamos actividades en la Olindio Listli, administrativamente, aquí se le pagaba también a los directores de la Ciudad de México. Claro. Aquí era donde cobraban su sueldo. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que había un momento de transición en donde no había una estructura. Entonces hice un proyecto sencillo, pero un proyecto de desarrollo para las orquestas juveniles de la Ciudad de México. Lo presenté a la que en ese momento era la directora del Centro Cultural Olindio Listli, que era la maestra Silvia Sandoval, con quien estoy muy agradecido. Y yo era en ese momento bibliotecario y me corrieron, pero seguía teniendo la orquesta de Venustiano Carranza y tenía un trabajito en una biblioteca de libros aquí por atrás de donde está la Filarmónica, donde hay de danza. Era una biblioteca de libros.
Y me gustaba porque ahí me la pasaba leyendo a Tolstoy, a Dostoyevsky, hacía préstamo de libros. Hice mi proyecto, lo presenté, y mi sorpresa fue enorme cuando un día vino alguien y me dijo: maestro, pues te llama la directora Silva Sandoval en su oficina. Abrieron las puertas de aquí de la dirección de la Olin, y vi que estaban sentados los directores de todas las escuelas del Centro Cultural, y me dijo: Ariel, ahí está tu silla, siéntate. Nunca habló conmigo, nunca me dijo nada, y dijo: les presento al maestro Ariel Hinojosa, él va a estar a cargo de las orquestas juveniles aquí de la Ciudad de México. Y yo me quedé sentado así como: wow, ¿qué pasó? Pues no lo sé. Dijo: después hablamos de tu contrato, que para mí era también lo menos importante, ¿no? O sea, usted lo que quería era que el proyecto pues, pudiera seguir. Y así fue como sucedió. Fíjese, pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, la orquesta, la filarmónica, la juvenil, se llama Armando Zayas? Que desgraciadamente yo no pude tener ese acercamiento con el maestro Zayas, a mí no me tocó, pero muchos de mi generación sí les tocó y me dijeron que era un maestro demasiado increíble, muy amable, muy humano, más que nada también. Sí, como hablábamos de Héctor Infanzón, pues una gente muy cercana, muy entrañable, y yo le tengo enorme cariño, le tengo porque siempre estará vivo para mí. El maestro tiene una trayectoria larga en donde dirigió orquestas profesionales, fue asistente de Eduardo Mata en la UFUNAM, y luego fue titular de la Orquesta del Politécnico durante varios años. Tuvo problemas de salud, pero él no participó desde los inicios en el programa. Él se incorporó tiempo después de que yo ya era coordinador aquí. Sí, claro. Pero por su edad había confusión y había quien pensaba que él era el fundador del programa. Incluso en la Secretaría de Cultura pensaban que él era el fundador del programa. Él realmente nunca lo fue, pero inmediatamente se adaptó aquí. Había un maestro muy importante también que dirigía el coro de aquí, que se llama el coro Gabriel Saldívar, y el maestro Gabriel Saldívar era amigo personal del maestro Armando Zayas. Entonces el maestro Saldívar siempre me estaba diciendo: oye, Ariel, Armando, porque ellos así se llevaban, Armando está sin trabajo, habrá alguna posibilidad de que dé un curso, habrá algo para él. Y llegó un momento en que se abrió la posibilidad de incorporar la orquesta, reincorporar de orquesta de Magdalena Contreras, y entonces el maestro entró como director de la orquesta de Magdalena Contreras, y es lo que fue todo el tiempo. Hubo un momento en que la Secretaría de Cultura también lo nombró asesor de la Secretaría de Cultura, pero él realmente nunca tuvo un cargo que no fuera el de director de la orquesta de Magdalena Contreras en nuestro programa. Ahora, hizo muchísimo por nosotros, y yo aprendí muchísimo con él. Fíjese. Sí, porque bueno, yo sí digo, yo no tengo la fortuna, pero sí recuerdo que en su fallecimiento muchos de los de mi generación sí estuvieron pues muy decaídos, algunos los vi inclusive llorar y demás, pero por eso yo dije, bueno, yo no conocí al maestro, pero ¿qué más me hubiera encantado? Por eso ahorita mismo le preguntaba, o sea, por qué llevaba el nombre, ¿no? Porque yo sí era de los que pensaba que sí era de los fundadores. Sí. No, y él tiene, no me quiero extender demasiado, pero tiene una historia interesantísima. O sea, él le tocó la época de oro de la cultura mexicana. Él conoció a Diego Rivera, ¿no? Que cuando estaba pintando los murales del Palacio Nacional, él le dijo: te regalo uno de mis pinceles para que lo utilices como batuta, porque los dos eran miembros del Partido Comunista Mexicano. Fíjese. Y el maestro Zayas fue miembro del Partido Comunista Mexicano y estuvo en la cárcel, fue preso político, y en el 68 era director de Radio UNAM y también lo encarcelaron. No, pues entonces sí. Lo metieron a Lecumberri por sus ideas políticas. Como hablaba ruso, cuando vino Shostakovich a México, él fue el encargado de llevar a Shostakovich a Bellas Artes para el estreno de su quinta sinfonía en México. Fíjese. ¿No? También era amigo de Kabalevsky. No, hombre, no. Contaba unas historias maravillosas el maestro, de verdad. Era un personaje increíble, y yo me siento muy afortunado de que la vida me haya permitido coincidir con él. No, pues qué bonita. A ver si después en otro momento, a ver si me las cuenta. Sí, como no, claro. Pero bueno, retomando un poco de lo de la orquesta, me acuerdo que 5 o 6 años, sí, como 5 o 6 años, tiene lo del festival que también fueron a Washington. Sí. Eso, ¿cómo fue su experiencia allá? Bueno, muy bonita, fue muy bonita. Ese contacto lo había tenido en primera instancia en la orquesta de Iztapalapa, porque uno de exalumno de ahí que tocaba tuba en la orquesta de
de Iztapalapa fue a dar a Washington, donde hay una maestra venezolana que hizo ese festival. Al principio iban solamente ellos, y entonces ya cuando nuestro Juan Ramón Corón estaba ahí, le dije, oye, esto hay que abrirlo a alumnos de diferentes orquestas. Uh-huh. Y entonces él convenció a la directora del festival, que ahora es una gran amiga, se llama Gabriela Bonet, venezolana, pues de que yo fuera con el grupo mexicano. Y nos recibieron ahí muy bien, en una casa que tenían alquilada para todos los directores. Y yo una vez más, pues yo no tenía un papel ahí en ese festival. Yo no tenía ningún papel más que el de cuidar a los chicos. Y entonces, una vez más, bibliotecario, ¿no? Porque ella dijo, a ver, pues Ariel, ¿qué hago? ¿No? Y ya estaba yo ahí resignado a fotocopiar. Dije, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y resulta que uno de los directores canceló y iba a dirigir la marcha, no era la marcha húngara, era había una obra, para mí una obra musical, la procesión del Sardar. Oh, esa obra me encanta. Sí, la procesión del Sardar. Y entonces ya había tenido yo oportunidad de hablar con Gabriela, ya me iban conociendo, ya se dieron cuenta de que yo podía dirigir. Dijeron, Ariel, ¿quieres dirigir la procesión? Y yo, pues va, que va. Y otra vez mañana, tarde, noche, ahí con la partitura, ¿verdad? Aprendiéndomela. Y salió muy bien. Era una gran orquesta con gente de Argentina, con gente de Venezuela, con gente de México, mucha gente de Estados Unidos. Estuvimos en un pueblo cercano a Washington, pero luego pudimos ir a Washington el día de la independencia de Estados Unidos, estar en Kennedy Center, que todavía se llamaba Kennedy Center, ¿verdad? Y fue maravilloso. Y al siguiente año pude regresar y me encargaron de hacer sensamayades y las revueltas. ¡Hala! Ahí ya sufrí muchísimo porque pues es una obra, gigantesca, sí. Y además tiene ritmos y cosas que para los latinos son muy normales. Sí, claro. Pero para la mayoría de la orquesta que son de Estados Unidos, pues es como que no entendían, a ver qué es esto. Sí, claro. Pero la sacamos adelante. Y salió muy bien, fue una experiencia muy bonita también. ¡Ay, qué padre! Y bueno, y retomando con usted, ¿qué fue lo que lo impulsó a irse a estudiar a España y no a otro país? Bueno, ahí volviendo del tiempo atrás, yo estaba ya... Ahí está, así ya puede retomar. Muy bien. En mi época de estudiante aquí en México, yo ya no estaba muy contento con la formación que estaba teniendo aquí. Ya quería buscar nuevos horizontes. Un gran amigo que era Marco Antonio Anguiano, curiosamente, una sala aquí que se llama Marco Antonio Anguiano. Ok, sí. Y ahí está su discoteca, que siento rarísimo el pasar por ahí porque es lo que tenía en la sala de su casa. Él regresó a estudiar a España con José Tomás y rápidamente nos hicimos amigos. Yo tomé algunas clases con él, me dio perspectivas técnicas muy importantes, me habló con mucho cariño del tiempo que él estuvo ahí en España. Él fue uno de los primeros mexicanos en ir a Alicante, junto con Federico Bañuelos, que también fue director aquí del Centro Cultural Indio Lisli, y eso ya me llamaba mucho la atención. Y un día me dijo, oye, va a haber un curso en Santiago de Compostela con José Tomás, yo ya me seleccionaron para tocar, porque pues fue mi maestro, me conoce, vamos. Y dije, ay, jole, bueno, pues a ver cómo le hago, ¿no? Y conseguí, en aquella época había, el Fonapaz empezaba, me dieron una ayuda para el boleto de avión, vendí una de mis 2 guitarras que yo tenía, me dolió, pero dije, vamos a ver, sí. ¿no? Y nos fuimos, y en Santiago de Compostela conocí a José Tomás y dije, wow, desde la primera clase dije, este es el maestro, este es mi maestro, y yo tengo que estudiar con él, esté en donde esté. Hablé con él y me dijo, yo soy subdirector del Conservatorio de Alicante, yo te ayudo a que te puedas inscribir ahí el próximo año, vente y yo te acepto en mi clase. Y al año siguiente yo no sabía ni dónde estaba Alicante. Es un lugar precioso a las orillas del Mediterráneo, todo lleno de palmeras, un clima magnífico. Yo no sabía nada de eso. Las paellas ahí fantásticas, por eso José Tomás nunca quiso moverse de ahí, ¿no? Pero para mí lo importante es que ahí tenía un maestro que realmente fue una inspiración enorme para mí. Aprendí muchísimo de la guitarra, de la música y de la vida, y creo que gran parte de la vocación que tengo por la enseñanza
fue por el amor y por la entrega que vi que él tenía hacia, hacia pues no profesión, sino esa forma de vida, porque para él dar clases era una forma de vida. Sí, claro, ¿no? Y aparte es muy diferente el dar clases a el estar tocando como solista y demás. Sí, y además para él era una cosa muy integral, porque no era nada más decirte cómo poner las manos y cómo cambiar una digitación y cómo tocar, sino cómo enfrentar la vida, porque nos motivaba y sabía como cada quien qué necesitaba para darle ese empujón para seguir adelante, que es muy importante. Sí, claro. Y bueno, esto a lo mejor ya usted me dirá si quiere que salga o no, pero yo quisiera preguntarle, en algún momento, como todos, cada quien toma su propia decisión, en algún momento pensó que tomó una mala decisión al al dedicarse a la orquesta, al dedicarse al programa y no terminar siendo como un solista. No me importa contestarlo. Ahí se conjuntaron muchas cosas. También me casé, tuve un par de hijos, que uno de ellos ahora vive en Alicante, el otro vive en Barcelona. Son pues lo mejor que me ha pasado en mi vida. Trabajaba mucho y luego también he tenido problemas de salud, problemas con mi columna vertebral, etcétera, que he podido superar. Entonces he podido encontrar la manera de estar como entre los dos mundos. Okay. Yo sé que nunca hice una carrera destacada como solista, como solista de guitarra, como concertista, pero creo que soy un buen maestro en el Conservatorio Nacional de Música, justamente gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes. En este momento estoy haciendo una maestría en educación artística que me tiene muy contento, muy satisfecho. Es un nuevo mundo que se me abre. Entonces yo pienso que, así como pongo este ejemplo, ya voy a cumplir 70 años y no me importa estar haciendo una maestría y ya veré si me sigo con el doctorado, porque la vida yo creo que tiene que ser una transformación, una evolución y una motivación constante en donde siempre se abren caminos y posibilidades. Es maravilloso poder estar en diferentes espacios a la vez. Bueno, yo más que nada le preguntaba esto porque yo en mis generaciones con mis compañeros de la escuela en la superior, pues la verdad es que muchos me han dicho, no, es que si no llego a ser el gran solista siento que me voy a frustrar, es que ya estamos en cuarto año, ya prácticamente estamos a punto de salir, es que si no hago esto, pues me voy a sentir mal, ¿para qué le sigo si siento que no voy para más, no? Y para que vean que sí se puede hacer más sin ser solista, y es un gran maestro, entonces, y por eso mismo se lo preguntaba, porque yo decía, bueno, ¿cómo se siente usted, no? Porque yo sinceramente yo le puedo decir, yo nunca he pensado en ser solista, pero siempre me he visto como un músico de orquesta. La orquesta, desde que estoy en el programa, fue lo que más me encantó. Conocerlos a ustedes fue lo que dije, yo quiero estar aquí, no quiero estar en otro lado. Y muchos de mis compañeros también me han dicho como que, ¿qué onda, no? Contigo. Pero no, yo la verdad, simplemente, yo con estar en una orquesta soy más que feliz. Por eso se lo preguntaba. No, bueno, es algo que comentaba yo justamente hace rato en una clase que la tenemos en línea de la maestría, y yo lo comentaba. Yo soy plenamente comprometido con el conservatorio y con mis alumnos, pero la manera en que está diseñada esa escuela es para ser concertista. Uh-huh. Entonces, cuando un alumno de guitarra llega a octavo, le preguntamos, a ver, ¿puedes tocar el concierto de Aranjuez? A ver, tócalo. Ah, muy bien, bravo, aquí tienes tu título, felicidades, dedícate a tocar el concierto de Aranjuez. Sí. Pues a ver, hoy casualmente se va a tocar en la sala de Nezahualcóyotl, pero hace años que no veo que un guitarrista mexicano se presente en los grandes escenarios, que es para lo que está diseñada esa carrera. Claro. ¿No? Lo cual no quiere decir que el conservatorio no sirva para nada. Yo veo justamente a través de esta maestría una gran vocación de transformación, de adaptación y de cambio en la educación musical en México, en los sistemas formales, para adaptarse a esa realidad en donde no necesariamente tenemos que pensar que vamos a vivir de estar en los grandes escenarios. Y además es un concepto muy elitista y muy del pasado, claro, que es la música, ser el servidor de las élites en los grandes escenarios, ¿no? Sino que la música se puede hacer de muchas maneras y en muchos espacios, y en ese sentido, en el lado, digamos, más formal, por llamarlo de alguna manera, creo que va a haber transformaciones muy importantes, pero es por lo que me gusta también mucho la parte de las orquestas juveniles, porque aquí se aprende de otra manera, sí, definitivamente, y se aprenden muchas cosas. Y no quiero usar frases huecas y absurdas que no tienen ningún fundamento, como si tienes un violín en la mano, jamás tomarás un fusil. Eso es
Perdón, es una tontería que no tiene ningún sustento, pero sí hay muchos beneficios Claro. adicionales y muchas aportaciones educativas y formativas que hay en la manera que tenemos aquí de trabajar. Entonces este mundo también me gusta mucho y estoy muy contento de estar aquí y por eso quiero investigar y saber más sobre esto. No, pues de hecho, yo, fíjese, curioso, yo no soy alguien que trabaje, o sea, antes de entrar a la orquesta, yo no era alguien que trabajara en equipo. O sea, siempre era como de, si voy a hacer algo en la escuela, solo, siempre prefería hacerlo solo, me desesperaba el equipo. Y aquí fue donde yo me acostumbré a que tenía que trabajar en equipo. Al principio me costó, pero ya después fue como que, me gusta, esto me encanta. Entonces, la verdad sí es otra manera de pensar, es otra manera de hacer las cosas. Y a ver, ya pensando en lo nuestro, ¿no? En lugares como Oaxaca hay bandas maravillosas. Sí. En donde hay una formación musical increíble que se da desde la infancia y que es parte de la vida de la comunidad muy importante. Entonces, una gente que crece en Oaxaca y que participa en la banda no está aprendiendo un instrumento y no está aprendiendo a tocar en la banda, está aprendiendo a ser oaxaqueño. Sí, de hecho, eso es lo que veo con muchos de mis compañeros, que particularmente metales, que justamente, y de hecho hasta se hacen como ya no una comunidad nomás entre nosotros, sino que ya es una comunidad que son muy abiertos a aceptar a las demás personas, son muy abiertos a, es que no sé, no tengo las palabras correctas como para decirlo, pero son demasiado humanos, eso es lo que puedo decir. Pero lo que voy concretamente es que ellos tienen lo que, bueno, está la frase usos y costumbres, ¿no? Okay. Ellos tienen su cultura, sus tradiciones, sus usos y costumbres, y su manera de entender la comunidad y la vida. Ya. Y eso se aprende en la banda. Sí. O sea, en la banda no es nada más la música ni los conciertos. Sí, claro. Es aprender a ser mije, aprender a ser oaxaqueño a través de la música. Y eso es maravilloso. Aquí en las orquestas juveniles también se aprende mucho. Sí. Que no nada más tiene que ver con la música en sí. Y hay muchas cosas a través que rodean a la música. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y algo que tocó, algo que dijo ahorita, ¿usted considera que, bueno, por lo que entiendo, creo que no, pero cree que se debería seguir manejando como la música clásica como solamente para la élite? ¿O? No. A ver, para empezar, ahí todos sabemos que hay un concepto totalmente erróneo, porque el clasicismo es uno de los periodos más cortos de la historia de la música. Es que, por lo general, casi siempre dice clásica a todo, ¿no? Al barroco. Con el barroco y con el renacimiento, el clasicismo es muy cortito. Son 50, 60 años ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llamarle la gran música de concierto. Ajá, ¿no? mejor. Yo creo que ya, en primer lugar, como dije antes, hay buena música y mala música, ¿no? Y yo creo que se puede llegar a las cumbres más altas a través de cualquier estilo. Pero también eso requiere de diferentes y de nuevas formas de enseñanza. Claro. Creo que sí hay partes de la historia de la música que se deben de aprender en una escuela más formal y en donde ir a un concierto es como ir a un museo. Sí. Los museos tienen una función muy importante. Sí, claro. Y que creo que no deben de desaparecer. Cuando vamos a un museo y cuando vemos los cuadros de Rufino Tamayo o de Frida Kahlo, estamos viendo una parte de la historia de nuestro país, ¿no? Sí. Y de nuestra cultura. Y eso, pues está bien que se aprenda en escuelas enfocadas posiblemente a eso. Ya hay escuela de jazz, por ejemplo, en la Facultad de Música en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes, y el jazz también se puede aprender toda la parte teórica en las escuelas, pero por ejemplo, pues yo no sé si puede haber una escuela del flamenco. Estaría padre. Ahora en México, pues es increíble la cultura de los sones. Sí. El son huasteco, el son veracruzano, son una cultura riquísima en donde me da muchísima alegría ver que las nuevas generaciones, los jóvenes de ahora, se ponen a zapatear y se ponen sus tablas y sus jaranas y eso lo estudian como pueden de una manera diferente. Entonces, yo creo que tiene que haber diferentes conceptos de escuela. Pues de hecho también la ULIN ya tiene la de mariachi, ¿no? Sí, ¿no? La escuela del mariachi, en donde ya tienen un título técnico profesional y ya pronto va a haber una licenciatura. Y hay una escuela de rock
también. Ah, sí, cierto, no, eso no me Te lo acordaba. toca la palabra. Sí, cierto. Y aquí en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza hay una parte de música tradicional mexicana muy importante. Ah, fíjese. Entonces, sí se puede estudiar en las escuelas, pero deben ser escuelas diferentes que se adapten a este Claro. tipo de procesos y de tradiciones. Ok, entonces, ¿cómo vería si, ahora sí que si en algún momento todas estas escuelas ya se empiezan a formalizar más y, como dice, como comentó, ¿no? Que la de mariachi ya va a tener su licenciatura. O sea, usted lo vería bastante bien, creo, ¿no? Sí, está bien, porque muchos jóvenes tienen la inquietud de, yo quiero saber, ¿y quién me va a enseñar? ¿Y dónde me va a enseñar? ¿Y cómo lo voy a aprender? ¿No? Claro. Y ya otro tema amplísimo es el lugar donde converge todo. Porque si pensamos, Bueno, sí. por ejemplo, en Arturo Márquez y en el danzón número 2 o en el Cuauhtémoc Moncayo, podemos estar una hora hablando de eso, ¿no? Sí, claro. Que de hecho, ahí le voy a decir la fecha luego cuando tengamos concierto en la Super, porque justo vamos a tocar el Moncayo. Ah, qué bien. Entonces, Muy bien. pero bueno, algo más que le quisiera preguntar. ¿Usted qué preferiría? ¿Es enseñarle a los chicos un poquito más grandes de mi edad, digamos, entre los 20, 28 años, o más jóvenes? ¿Usted cuáles a los que más prefiere enseñarles? Uf, qué buena pregunta. No, yo creo que en todos los niveles es apasionante, ¿eh? Para mí es muy bonito, en el ejemplo concreto del conservatorio, empezar con una persona que no tiene prejuicios, que no tiene nada previo y que está empezando, donde puedo moldear, digamos, una escultura desde cero, donde es un lienzo en blanco, ¿no? En donde podemos empezar a hacer las cosas exactamente como yo quisiera que fueran. Pero también es muy motivante trabajar con gente que ya tiene experiencias previas y en donde puedo yo aportar, porque además esas gentes me aportan mucho a mí, porque uno como maestro aprende mucho de los alumnos. Sí. Entonces, yo tengo un alumno de maestría en ese momento en el conservatorio y la semana pasada se graduó otro, Roberto Espinosa, que hizo un trabajo fantástico sobre la guitarra séptima. Entonces, dándoles clases a ellos, yo también aprendo muchísimo y me enriquece muchísimo. Y ellos nunca estudiaban antes conmigo. Okay. Así que en cualquier nivel, la enseñanza es maravillosa, siempre. Bueno, y por ejemplo, ¿y ahorita cómo ve los retos actualmente de enseñar música en México? Yo veo que hay un proceso de evolución y de transformación muy importante, en donde las instituciones creo que se van a revolucionar y en donde creo que cada vez somos más conscientes de que todo eso que era inconsciente, que era lo que viene de la colonialidad, okay, y que viene de Europa y de la cultura occidental, que no tiene nada de malo, nos ha impuesto esquemas que reproducimos inconscientemente que no nos han permitido profundizar más en lo nuestro. Y en las formas de pensamiento y en las formas de cultura y en las formas de desarrollo que son más propias de los países latinoamericanos. Y yo creo que es el gran cambio que va a haber en las próximas generaciones en la educación musical en México. Ok. Y bueno, ya como para ir finalizando, ¿hay alguna obra en especial que usted le gustaría dirigir o que ha dirigido? Es una pregunta dificilísima porque la música es un universo de cumbres increíbles, pero creo que la experiencia más satisfactoria que he tenido fue dirigir Sensemayá en Washington. Así como yo hablaba de Elbaso Sayas y de su participación en el Partido Comunista, Silvestre Revueltas fue una figura importantísima y muy peculiar de la música de México, que le tocó vivir en esa época de los años 30 y 40. Sensemayá lo escribió en 1937, que fue el año en que se nacionalizaron los ferrocarriles en México, y al año siguiente, en 1938, fue cuando se nacionalizó el petróleo. Y luego además conoció a Nicolás Guillén, un importantísimo poeta cubano, Silvestre Revueltas estaba al frente de una asociación que se llamaba la Liga de los Artistas y Escritores Revolucionarios en México, y invitó a Nicolás Guillén a participar en esa liga. Se hicieron amigos, viajaron juntos a España cuando estaba la guerra civil en España y apoyaron al bando republicano
con conciertos ahí. Fue cuando hizo el homenaje a García Lorca, Silvestre Revueltas. Mataron a García Lorca. Eso es lo que nos dice esa obra. Y Sensamayá es la confluencia de una obra mexicana con el poema de un cubano afrocaribeño, en donde se simboliza una serpiente que hay que matar. Y esa serpiente es el símbolo de la esclavitud. Por eso es el poema de Nicolás Guillén. Entonces, es la conjunción de una serie de aspectos maravillosos, en donde además, podríamos estar hablando mucho tiempo de esto, pero estructural y musicalmente es una obra totalmente revolucionaria, en donde Revueltas no se apega a ninguno de los esquemas europeos de las formas de composición, sino que desarrolla una forma totalmente novedosa y propia de composición. Entonces fue muy, muy gratificante para mí tener la oportunidad de dirigir eso en Washington. Y al final los expliqué de lo que se trataba la obra y todo. Vino un niñito al final del concierto, como de unos 9, 10 años, con una serpiente de peluche así en el cuello, y me dijo: las serpientes son buenas, no hay que matarlas. Yo tengo una mascota que es serpiente. Y entonces ya más o menos le expliqué al niño que pues no, era una metáfora de la libertad, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. No, me imagino que con los niños es súper lindo, ¿no? Sí. Sí, no. Sí. Y bueno, otra pregunta. Por lo general esto lo escuchan más jóvenes de mi edad, mis compañeros y demás. ¿Usted qué consejo les daría en general a aquellos que se quieren dedicar a esto o que también se están dedicando a esto? ¿Qué consejo les daría? A ver, yo sé que aquí voy a utilizar una frase muy trillada y que todo el mundo lo dice, pero cualquiera es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Y más cuando uno es joven, uno tiene el mundo abierto y todas las oportunidades por delante. Entonces, crean en sí mismos y sigan su camino. Esto va a requerir de gran esfuerzo, de gran disciplina. En la vida no nos regala nada, o en muchas ocasiones no es así. A veces nos da pequeños regalos, pero cualquier cosa es posible si uno se lo propone. Entonces, no piensen que hay cosas que son nada más para unos y no para otros. Y no solamente en la música. Si quieren ser físico nuclear o matemático, o si quieren ser deportista, lo que quieran, sigan adelante. Y también lo importante es tener la satisfacción de que uno lo hizo lo mejor que pudo, y no hay que tener esa idea competitiva de que yo tengo que ser el mejor de todos y que los demás sean menos que yo. Sí, no, eso sí, claro. Porque uno no tiene por qué estar por encima de nadie. Claro. Uno tiene que tener la satisfacción de saber que uno hizo lo que le gustaba y lo que quería, con el mayor compromiso, con la mayor entrega posible, y entonces el mundo está abierto. Todo es posible. Y bueno, y algo me agarró antes de preguntarle, pero ¿qué es lo que usted diría que es mejor? ¿El talento, la disciplina o la pasión? Cuando se juntan las tres cosas, tenemos a gente como Silvestre Revueltas, ¿verdad? Sí. Porque tenía talento, pero también estudiaba muchísimo, se la pasaba noches y noches completas sin dormir, y no terminaba una obra hasta que no estaba completamente satisfecho. Entonces ahí tenemos también la disciplina y la pasión, a pesar de que tiene un talento gigantesco. Entonces yo creo que los tres aspectos, cuando se conjugan, dan resultados maravillosos, pero sin disciplina no se puede hacer nada. Entonces hay que empezar por partir de ahí, y quiero subrayar esto porque vivimos en un mundo muy difícil, en el cual estamos acostumbrados a la facilidad de lo inmediato. Sí. Apretamos un botón y tenemos todo ya hecho. Destapamos un bote y ahí está ya. Vamos al Oxxo y ahí está ya todo listo para destapar y consumir. Y no pensamos en lo difícil que era en algunas épocas de la humanidad el tener un alimento, el tener algo para beber, el simplemente tener lo necesario para estar en la vida, ¿no? Ahora todo es compra, consume y olvídate. Sí. Y eso nos deja un vacío y una insatisfacción terrible, que luego no sabemos ni por qué sucede. No lo puedo negar. Entonces, por favor, hay que tener esa disciplina para seguir adelante y saber que uno no va a estar satisfecho hasta entender
que las cosas que más satisfacción dan en la vida son las que más trabajo nos han costado. A ver, y bueno, yo también le quisiera preguntar, ahorita en estos momentos, si usted pudiera viajar al pasado, ¿qué le diría a su niño de 10 años? Le diría te quiero mucho, porque para mí es el amor más grande de mi vida. Y yo creo que hay que entender que los hijos, como decía el gran filósofo Bertrand Russell, que yo siempre he admirado muchísimo, y les recomiendo mucho que lean sus libros, cualquiera de ellos. Okay. La conquista de la felicidad es uno muy bonito y Okay. muy juvenil. Un niño es como una planta, que lo único que necesita es sol y agua, y hay que nutrirla, pero hay que dejar que crezca y que se desarrolle por sí misma, y luego cada quien es lo que quiere ser. Entonces yo con mis hijos nunca procuré imponerles nada, ni decirles este es el camino por el que tienes que seguir, sino más bien ver qué necesitas y en qué te puedo apoyar para que puedas seguir adelante. Pero eso no quiere decir te voy a consentir, Claro. para dejar que hagas lo que te dé la gana, ¿no? Sino voy a tratar de que tengas las cosas bien claras para que puedas llegar a ser lo que seas, lo que eres. Entonces, en ese sentido, estoy muy orgulloso de mis hijos. Mi mamá era doctora en matemática y mi hijo mayor es doctor en matemáticas. Y estudió en la maestría en la Universidad de Berlín y el doctorado en Barcelona, becado por el gobierno de España. Y mi hijo menor tiene una maestría en filosofía y letras. Y los dos son amantes de la música. Entonces, creo que he hecho las cosas bien con ellos y no les diría nada diferente de lo que les dije en su momento. Bueno, y ya para terminar la última pregunta, bueno, no, me faltan dos. Sí. Pero primero que nada, ¿cómo ve las tecnologías en relación a la música? Con el ejemplo, lo que ahorita estamos haciendo. Yo estoy tratando de como divulgar un poco más, porque siento que le hace falta esa divulgación actualmente a la música. Y por eso mismo fue mi motivación de hacer estos videos, de grabar y demás. Pero, ¿usted cómo ve eso de precisamente de conjuntar las nuevas tecnologías con esto? Sí, y ahora está todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Que hay quien le tiene un miedo terrible a esto. En mi época no había teléfonos celulares, había teléfonos de disco, que muchos de ustedes ya ni los conocen. De esos de numeritos que le ponía y se regresaba, le ponía y se regresaba. Hay jóvenes que se los ponen de frente y no saben ni cómo se usan. No me tocó, pero sí supe. Y luego antes las partituras eran carísimas y casi no había fotocopiadoras y no había YouTube. Y ahora me maravilla ver cómo tienen acceso a las clases y a las experiencias de los grandes maestros con picar un botón en YouTube, como las partituras ya prácticamente todo están gratis en PDF, Sí. En internet. Son tecnologías que son herramientas. Claro. Y creo que como cualquier herramienta hay que saber utilizarla. Y si se sabe utilizar, pues son avances que son importantísimos y en los que todos tenemos que estar al día y tenemos que aprender a utilizarlos. Por supuesto que con ética y con inteligencia, pero yo lo veo como algo muy positivo. Bueno. Y bueno, y ahora sí, para finalizar, pues me gustaría preguntarle, ¿tiene algún otro proyecto, sea de coros y orquestas o algo más a futuro? ¿Tiene algo más que quisiera decir, que compartir? ¿Algo que quisiera preguntarme inclusive usted a mí? No, bueno, como ya lo dije antes, a mediados del año pasado tuve la oportunidad de estudiar la maestría en educación musical e investigación, y en ese momento estoy en cuerpo y alma, digo, además de mi trabajo, por supuesto, y todo, ¿no? Estoy muy metido en eso que me tiene muy motivado, porque estoy aprendiendo muchísimo, y estoy seguro de que de lo que vaya a aprender ahí, voy a poder aplicar mucho aquí, y de hecho, lo puedo decir, el tema de mi proyecto de maestría va a ser el programa de orquestas juveniles y coros de la Ciudad de México, con la vocación de ver qué puedo aportar
y qué puedo aprender para mejorar nuestro proyecto. Entonces eso es a lo que estoy dedicado en ese momento y tiene que ver totalmente con esto. Soy maestro del conservatorio, la maestría me está ofreciendo el Instituto de Bellas Artes y de hecho la licenciatura la hice sobre las clases de guitarra del conservatorio, pero ya en este nivel de maestría decidí seguir el proyecto por parte de las orquestas juveniles. Ah, ok. Bueno, pues entonces ahora sí ya, ¿algo que te quiera preguntarme? O... Este podcast que estás haciendo, ¿cómo lo difundes para quién está del otro lado de la cámara y con quién estamos hablando? Bueno, esto más que nada es para la gente más en general. Yo lo empecé difundiendo para mis amigos, los proyectos de mis compañeros. Hay algunos temas de repente que a veces tocamos fuera también de la música, porque la verdad a mí me gusta un poco la política, pero sinceramente es más que nada para la gente en general. Como le dije, o sea, mi intención es poder difundir lo que siento que le hace falta. Lo que esa difusión que veo en redes, digo, sí, hay muchos videos de muchas cosas y demás, me la paso yo sí en YouTube, pero especialmente en nuestro mundo de la música de concierto, y siento que le hace falta mucha difusión. Es más, le pongo así, coros y orquestas, siento que se conoce más que inclusive las escuelas, bueno, más bien las orquestas de las escuelas, de las orquestas de las escuelas. Entonces, también por eso fue que dije, bueno, ¿cómo puedo hacerle, no? Como para difundir todo esto. Y fue más que nada esto yo lo llevo a YouTube. Espero próximamente hacerlo más también como cortos en TikTok y demás, porque pues, también se agarra gente. Pero mi intención es prácticamente la difusión. O sea, mi pura intención es la difusión. Por eso es de que quería empezar con los maestros, con algunos compañeros y demás. Y pues por eso mismo también agradezco por su tiempo, por darme este espacio y darme todos los consejos, las historias que al parecer yo no sabía. Y pues bueno, muchas gracias, maestro, por estar en este podcast, y espero que en algún momento se pueda volver a repetir, porque la verdad creo que con usted hay muchísimos temas de qué platicar. Bueno, no, al contrario, yo te agradezco a ti y te felicito por este trabajo que estás haciendo. Muchas felicidades y pues adelante con esto. Bueno. Pues muchas gracias, maestro. Bueno, pues como saben, ya eso terminó. A mí sí, la verdad, sus palabras me llegaron demasiado. Espero que les haya gustado este capítulo. Si les gustó, ya saben, comenten, dejen su like, suscríbanse y nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Hasta luego. Ya, maestro. Ok. Bueno.